¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Continuando con la lectura de la encíclica Centésimos Annus del Papa Juan Pablo II, que fue escrita y publicada en 1991. Varias versiones existen de esta publicación, posteriores. Como recordamos, en el video anterior comentamos que esta es una encíclica que dice 100 años después de la publicación de la encíclica Rerum Novarum en 1891 por el Papa de entonces, León XIII. ¿Y qué decía en esa encíclica Rerum Novarum que lleva, digamos, plantear un recuerdo y una, admiración por lo que se plantea en esa encíclica por parte de León XIII? Una crítica al socialismo, cuando el socialismo empezaba a fundamentarse y a marketearse, digámoslo así, y anunciando su fracaso, como realmente sucedió décadas después. Eh, entonces, en la primera parte explicamos las características por medio de las cuales León XIII y Juan Pablo II, leyendo o hablando de León XIII, eh, se destruyó se autodestruyó el socialismo. Entonces planteaba un escenario y una promesa para los pobres que finalmente terminaba siendo más pobres. En esta segunda parte de la lectura conjunta que hago con ustedes de esta encíclica, que les sugiero leer completamente, vamos a hablar de algunos elementos básicos de la doctrina social de la Iglesia. Compartiré pantalla con ustedes, como lo hice anteriormente, y vemos ahí que en la página 11 de la encíclica que estamos comentando, Juan Pablo II dice: la nueva evangelización de la que el mundo moderno tiene urgente necesidad y sobre la cual he insistido en más de una ocasión, debe incluir entre sus elementos esenciales el anuncio de la doctrina social de la Iglesia, que, como en tiempos de León XIII, sigue siendo idónea para indicar el recto camino a la hora de dar respuesta a dos grandes desafíos de la edad contemporánea, mientras crece el descrédito de las ideologías. Es decir, esto está escrito en 1991, contextualicemos: caída del muro de Berlín 2 años antes, reunificación de Alemania ese año, desintegración de la Unión Soviética ese año, y giro completo de las economías socialistas que habían en esa Europa Oriental hacia esquemas más abiertos, más de mercado, y donde se intenta desarrollar procesos democráticos y ya no dictaduras de tipo comunista. Y uno de los elementos claves para entender la doctrina social de la Iglesia es el llamado principio del destino universal de los bienes de la tierra. Como a veces hemos escuchado, ¿no? Cuando uno fallece, uno no se va con sus riquezas, ¿no? Se va como está. Deja sus riquezas y a veces esa riqueza se convierte en un problema para los familiares que quedan, que incluso llegan a disputarse y a disputas legales y de todo tipo para tratar de tener esos bienes que fueron adquiridos, obviamente, con el sacrificio de los que se van y nunca para generar división en la familia. Pero al final del día, cuando termina tu vida, tú te vas como llegaste y los bienes de la tierra se quedan en la tierra. Cito: el Papa es consciente, está hablando Juan Pablo II del Papa León XIII, el Papa es consciente de que la propiedad privada no es un valor absoluto, por lo cual no deja de proclamar los principios que necesariamente la complementan, como el destino universal de los bienes de la tierra. ¿Y cuál es el concepto que está detrás de este principio? Cito: Dios ha dado la tierra a todo género humano para que ella se sustente en todos sus habitantes, para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie, ni privilegiar a ninguno. He ahí, pues, dice el Papa, la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. Hay una disposición que la humanidad, en uso de su derecho de tener una vida digna, utiliza, pero claramente en estos tiempos últimos hemos tomado conciencia de que para realizar esa tarea de desarrollar lo que la vida necesita, la prosperidad, hay pues algunos que logran legítimamente avanzar y muchos otros que no. Pues hay falta de una acción, tiene que ser del Estado, para lograr que ellos no han logrado este tema, puedan hacerlo también, con educación, con valores, con lo que implica
el poder lograr también el trabajo digno para ellos y sus familias. Entonces, eso es el primer concepto, ¿no? Y, lógicamente, la idea es que si eso es así, los bienes que se producen son la propiedad privada, es sostenida por la Iglesia Católica, pero el destino universal de los bienes significa que de alguna manera tenemos una responsabilidad para que los pobres que están en el ámbito cercano a nosotros también puedan formar parte de ese beneficio, como participando con su trabajo, preparándolos y dándoles oportunidades para que puedan crecer como personas, que puedan capacitarse, que puedan tecnificarse. El otro principio fundamental es el principio de la opción preferencial por los pobres. Cito, una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana. Es un concepto muy conocido en la Iglesia Católica. El principio de la doctrina social de la Iglesia es el principio de la solidaridad. Cito, es uno de los principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política. Y el principio de una sana organización política. Cito, el Papa insiste sobre un principio elemental de sana organización política, a saber, los individuos, cuanto más indefensos están en una sociedad, tanto más necesitan de apoyo y cuidado de los demás, en particular de la intervención de la autoridad pública. ¿Propone un modelo la Iglesia? No exactamente, propone unos principios. Cito, la Iglesia no tiene modelos para proponer. Los modelos reales y verdaderamente eficaces pueden nacer solamente de las diversas situaciones históricas. Para este objetivo, la Iglesia ofrece como orientación ideal e indispensable la doctrina social de la Iglesia. Pues la doctrina social de la Iglesia no es un modelo económico político a seguir, es una orientación para que los gobiernos, en uso de sus consideraciones más adecuadas y en democracia, puedan intentar desarrollar este tema siguiendo el tema del desarrollo sostenible, el tema de una menor desigualdad, ¿no? El tema de una menor pobreza, sigan estos objetivos, logren estos objetivos con medidas adecuadas a los contextos históricos, pero teniendo en cuenta los principios de solidaridad, los principios de sana política, los principios de preferencia por los pobres y el principio del destino social de los bienes de la tierra. ¿Qué debe buscar el modelo económico, no? Mantener los mecanismos de libre mercado, asegurando mediante la estabilidad monetaria y la seguridad social de las relaciones sociales las condiciones para un crecimiento económico estable y sano, dentro del cual los hombres, gracias a su trabajo, puedan construirse un futuro mejor para sí y para sus hijos. ¿Qué debe asegurar el modelo político-social? Una auténtica democracia es posible, dice la encíclica, solamente en un Estado de Derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. La democracia sin valores se convierte entonces con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como lo demuestra la historia y como lo demuestran algunos regímenes que tenemos en América Latina. Venezuela es uno de ellos, Nicaragua es otro de ellos, y Cuba, por supuesto. Son países que intentan, entre comillas, trabajar por los pobres que habitan en sus naciones, unas personas que en nombre de ellos rompen la democracia, rompen la institucionalidad, se apropian de los medios de producción y, como logran una economía absolutamente incipiente por esos hechos, entonces sostienen su ideología solamente diciendo que el trabajar por la revolución implica realmente tener que pasar esos sacrificios, pero que el capitalismo es que haciendo eso, ¿no? La oposición está haciendo eso, lo que no dicen es que su ineficacia, su miopía histórica y su discurso anticuado e inefectivo, porque no ayuda a los pobres del socialismo, ¿no? Claramente es el que está generando esa miseria, esa pobreza, esa carestía en aquellos países que tienen estos regímenes. Y hay otros países que no tienen esos regímenes, pero tienen políticos que aspirarían a tener regímenes parecidos. Y gracias a Dios, los sistemas democráticos, las instituciones que son incipientes en nuestros países, están defendiéndose para evitar que eso ocurra. Y entonces se producen algunas situaciones donde dentro del régimen democrático estamos pasando por algunas crisis y definitivamente esas crisis, esas debilidades institucionales, esa falta de liderazgo
tiene que ser suplido por nuevos conceptos, por nuevas estrategias, por nuevos liderazgos que para este tiempo, siglo XXI y no siglo pasado, planteen nuevamente temas que interesen a la población, que tengan que ver con sus inquietudes, con sus necesidades, y que lo hagan en democracia, en libertad, respetando las leyes y la Constitución y generando, sin afectar a nadie en particular, un proceso armonioso por el cual efectivamente se genere más riqueza, se distribuya bien esa riqueza con los impuestos que se pagan y los pobres puedan dejar de ser pobres, educándose, capacitándose, con buena salud y teniendo condiciones de vida dignas como todos los seres humanos merecemos. Hay pues una crisis de paradigmas, pero me parecía interesante poner en esta sección, leamos juntos un libro, esta encíclica, que, repito, es muy actual, dado que estamos todavía discutiendo estos temas, socialismo, siglo XXI, como si el socialismo del siglo XIX y del siglo XX no fuera ya un socialismo fracasado y ahora en el siglo XXI tuviera nuevas oportunidades. Por el contrario, pero claramente el capitalismo como tal también está en discusión en el sentido de que no se puede dejar al mercado solo, no se puede dejar que las empresas solamente decidan qué hacer, qué no hacer con la pobreza, con la distribución del ingreso, etcétera. Esa tarea la tiene que hacer el Estado, no quitándole riqueza al que la tiene, sino generando nueva riqueza para el que la tiene, a partir de dar las condiciones para la inversión, para la generación de producción, de puestos de trabajo, y en un contexto de desarrollo sostenible que combina los temas económicos, los temas sociales y el cuidado del medio ambiente. Esos son los temas que debemos discutir. Creo que la agenda pública de estos tiempos está más en otros temas, que no solamente no son prioritarios, sino que benefician a unos cuantos, a los políticos que están en el poder y que están tratando de mantenerse en el poder, y esa es su estrategia, ese es su pensamiento y ese es su objetivo. Cuando se termine esta época de miopía política, entonces surgirán nuevos liderazgos, aparecerán nuevas propuestas, que las hay, ¿no? Y empezarán nuevas maneras de hacer política en el siglo XXI que se ubiquen más al centro, ¿no? Que no estén en los polos, ¿no? Y que tengan siempre el objetivo fundamental de antes, de hoy y de mañana, el ser humano, la sociedad, para que mejoren los niveles de vida, para que mejore la calidad de vida de las personas, para que no haya pobreza, cada vez podamos lograr mejores condiciones de vida en todo aspecto, no solo material, sino principalmente espiritual y humano en general. Y eso es algo que sin duda le corresponde desarrollar no solo al Estado, sino también a las instituciones del mercado, a las empresas y a las instituciones de la sociedad civil. Todos tenemos que participar en ese proceso del desarrollo sostenible. Gracias.